En este vídeo 17 continuamos con la parte del suelo que vimos en el 16. En el 16 vimos suelo y huecos en suelo, en este vamos a ver suelo y relación con muros. La intención es conseguir que un movimiento de un muro se lleve el suelo con él, o no. Si quiero que ese muro se mueva y el suelo se quede, decirle que no se mueva. Para eso hay que saber trabajar con anclaje, y aunque es una cosa fácil e intuitiva, hay que saber trabajarlo bien. Si ves que es interesante este vídeo, acompáñame que empezamos. Y recuerda suscribirte y darle a la campana si quieres que te avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo. En este vídeo 17 veremos que anclar muro y suelo depende de tres cosas: de cómo lo dibujemos, qué herramienta utilicemos dentro del menú de trabajo y luego el menú anclaje, o sea, lo que es utilizar el candado o no utilizarlo. En función del manejo de esas tres cosas, si sabemos trabajarlas bien, sabremos decirle cuándo quiero que se anclen y cuándo no quiero que se anclen los muros al suelo. Así que si te parece interesante, sígueme y lo vemos. Vamos a suponer que he creado estos muros que van desde nivel 1 a nivel 2, tienen 3 metros de altura y voy a hacerle un suelo en la parte superior, en el nivel 2, con lo cual me voy al nivel 2 y estoy viendo el subyacente, estoy viendo los muros que están por debajo de ese nivel en este color gris. Vale, si no saliesen por alguna circunstancia, aseguraros que cuando estáis pinchando aquí el nivel, es decir, aquí en propiedades, os salen las propiedades de plano de planta nivel 2, si os vais a la parte en la que habla de subyacente, el subyacente está hablando que el rango del nivel de base es el nivel 1. Es decir, estoy mirando lo que está en la planta inferior. Fijaros que si yo aquí, en lugar de nivel 1, pongo ninguno, no veo nada de lo que tengo por debajo de ese nivel. Pero en cambio, si les digo que me mire hacia abajo, hacia el nivel inferior, fijaros que ya me sale en un color gris lo que tengo en la planta inferior. De esto hablaremos en un vídeo en profundidad, sobre todo lo que significa el subyacente y para qué sirve. Bien, pues para construir un suelo, lo que hago es que me voy a arquitectura, grupo construir, suelo y directamente le doy al botoncillo de arriba. No me meto en el desplegable y digo suelo arquitectónico, sino directamente, fijaros, nos acordamos de todo lo que hablamos en los vídeos del 1 al 4 de la interfaz, que el botoncillo que tenemos aquí arriba normalmente habla del primer botón dentro del menú desplegable. Entonces yo sé que este botón lo que está hablando es de suelo arquitectónico, con lo cual directamente no le doy al desplegable, sino que simplemente entro siempre por aquí. Vale, pues entonces voy a hacer un suelo arquitectónico, le doy al botón de suelo y voy a hacer la geometría. Para hacer una geometría de forma directa, lo que puedo hacer es decirle, voy a hacer un recuadro, un rectángulo, y le voy a decir que vaya enganchado desde esta esquina hasta esa esquina. Con lo cual, en cuanto lo hago, fijaros que me sale una serie de candados. Esos candados lo que me va a hacer es anclar el borde del forjado, más que el borde del forjado, el borde de la polilínea, es decir, el borde del contorno de generación del forjado con los muros. Es muy diferente a anclar lo que es el forjado a anclar lo que es el contorno del suelo que estoy dibujando. Ahora mismo lo voy a dejar sin anclar. Le voy a decir que termine mi suelo. Una vez que he terminado mi suelo, me pregunta, ¿desea que los muros suban a este nivel del suelo para enlazar con la parte inferior? A mí me lo voy a decir que no. Y veremos a ver qué es lo que está pasando y qué me está preguntando con esto. Vale, voy a decir que no. Y ahora fijaros que voy a dejar el nivel 2 por aquí, voy a colocar el 3D aquí y voy a dejar el nivel 1 y lo voy a por aquí. Y le voy a decir, mediante la orden WT, que me muestre todas las vistas, y mediante ZA, que me muestre todas las vistas centradas. Vale. Fijaros que si yo ahora mismo cojo y le digo desde el nivel 1 que coja este muro y en lugar de 5 le dé 6 metros de distancia, fijaros que es lo que pasa con el suelo. Si le digo 10 para que lo veáis mejor y le doy a Enter, fijaros qué pasa con el suelo. El suelo crece con él, se ancla. Esa es una de las propiedades del suelo con respecto a muros. El suelo por defecto tiende a anclarse a los muros que tiene, a los muros en los que estoy dibujando. Y en principio no hace falta que lo anclemos esa geometría, porque ya veis que automáticamente se ancla. Aunque siempre es aconsejable, siempre en Revit cuando estamos trabajando y queremos que una geometría se ancle a otra, es siempre necesario y aconsejable anclarlo con los candados, ya que nos garantiza de que siempre se va a comportar así. Si no lo anclamos, pues puede ser que, como en este caso, que los suelos tienen la prioridad de anclarse al muro, pues puede ser que lo haga, pero no siempre tiene por qué suceder. Ya os digo, siempre en Revit la forma de trabajo general es que si yo quiero que se ancle un elemento a otro, un plano de referencia, ya veremos que podemos anclar muchísimas cosas, siempre lo anclo mediante el candado, así me aseguro de que en todas circunstancias ese elemento está anclado. Bien, entonces volvamos a realizar la introducción de la geometría del suelo. Fijaros, me voy a ir aquí a la vista 2 y voy a pinchar ese suelo. Fijaros que ahora mismo no puedo pinchar el suelo. Para pinchar el suelo me tengo que ir al borde y aquí seleccionarlo y suprimirlo.
Vale, ya lo tengo suprimido. Pero si yo quiero seleccionarlo pinchando sobre la cara, voy a darle a Control Z para volver a recuperar ese suelo. Vale, fijaros que ya lo tengo. Si yo quiero seleccionarlo por cara, en lugar de tenerme que ir al perímetro, pues me voy a la botonera que tengo aquí en la parte inferior derecha. Y fijaros que aquí hay un botón que me dice seleccionar elementos por cara. Y normalmente aparece desactivado. Esto es una medida de seguridad para cuando tengo muchos objetos que no pinche en cualquier punto de cualquier objeto y al final se vaya a cara, cuando si me voy al borde garantizo que me voy al borde del elemento que está con esta geometría azul dibujada. Fijaros que aquí si me pongo en cara pues no aparece seleccionado, pero si me pongo aquí en el borde sé que el elemento está exactamente cogido. Vale, pues si me pongo aquí y le digo a este botón que sí me deje seleccionar elementos por cara y ahora me pongo encima del elemento, fijaros como ahora me aparece este perímetro indicando que esa cara es la que estoy cogiendo, ¿vale? Y ya no me tengo que ir al borde, con lo cual pincho y ahora fijaros cómo está este elemento en azul, lo que es el suelo, y le digo suprimir, ¿vale? Bien, pues vamos a introducir de nuevo ese suelo. Para eso me voy a suelo, vuelvo otra vez a la geometría poligonal, le digo que vaya desde este borde hasta este borde, y ahora sí, le digo que ancle, ancle, ancle y ancle. Y ahora acepto. Ahora me dice que desee que los muros suban hasta el nivel del suelo. Le voy a decir ahora mismo que no. Lo mantengo y fijaros que si yo ahora cojo este muro y le digo que en lugar de A9 que esté a 15, pues Enter, pues hace exactamente lo mismo, porque decíamos que los suelos pues tienen como prioridad el anclarse a estos muros. Vamos a volver otra vez a la geometría inicial y vamos a hacer un suelo arquitectónico, con lo cual me voy al suelo y ahora me está pidiendo que cree el contorno del suelo. Para hacer el contorno del suelo le voy a decir que quiero hacer una orden de rectángulo, es decir, voy a hacer un rectángulo aquí encima como hice antes, pero fijaros que al darle la orden rectángulo aquí me está diciendo que puedo meterle un desfase y un radio. Vamos a meterle solamente un desfase, le voy a decir que sea el desfase de 0,05, es decir, de 5 centímetros porque las unidades que estoy trabajando son en metros. Vale, pues hago lo mismo, me voy a esta esquina, le doy a una esquina y le doy a otra, pero fijaros que si me acerco un poquito más, fijaros cómo me está tomando el perímetro separado, desfasado 5 centímetros. Pero yo no quería que saliera hacia afuera, yo quería que saliera hacia adentro, yo quería que saliera hacia el interior, es decir, que aquí hubiese 5 centímetros que luego utilizaré para hacer el emparchado del muro. Bien, pues, ¿cómo lo puedo hacer desde el principio? Voy a darle a escape, me voy a borrar esta polilínea. Para borrar lo que esta polilínea que marque el contorno del suelo, sabemos que desde los tutoriales anteriores, el tutorial que hablábamos de seleccionar y cómo seleccionar, la forma rápida era acercarnos a uno, preseleccionamos, le damos una vez al tabulador para preseleccionar todo y ya una vez preseleccionado sí pinchamos el ratón. Pinchamos el ratón y ahora suprimimos. Vale, pues voy a hacer lo mismo. Le voy a dar al contorno, es decir, voy a decirle que quiero un rectángulo de contorno, voy a decirle un desfase de 0,05, pincho el primer punto. Y cuando me voy al segundo, fijaros cómo ya está saliendo por fuera. Antes de pinchar el segundo y dejar por terminado lo que es el rectángulo, me voy a la barra espacio del teclado y le doy una vez. Y fijaros que si le doy a barra espacio va para adentro, barra espacio va para afuera, barra espacio va para adentro, barra espacio va para afuera, dentro para afuera, dentro para afuera. Vale, entonces si me acerco a la parte exterior del otro punto, y ahora ya sí, ya sé que está colocado en la geometría tal y como tiene que estar. Y ahora le doy al tip verde para terminar mi suelo. Me vuelvo a decir que quiero que los muros, le voy a decir que no, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora lo veremos ahora mismo dentro de un momentillo. Y tengo ya mi geometría de suelo. Fijaros que sí, lo tengo en el 3D. Tengo mi geometría del suelo en el que veo que ese muro está metido 5 centímetros por fuera de lo que es el perímetro del suelo. Vemos que el muro crece hasta la parte superior. El muro sabía que empezaba en el nivel 2 y terminaba en el nivel, empezaba en el nivel 1 y terminaba en el nivel 2, y sé que el suelo empezaba en el nivel 2 pero iba hacia abajo, con lo cual hay una parte de muro y suelo que se está solapando. Vale, pero lo que nos importa ahora mismo es la geometría, y vemos que la geometría está 5 centímetros separado hacia adentro, tal y como lo he dibujado aquí. Vamos a ver qué sucede ahora con los muros si yo ahora no cogen el perímetro exterior del muro y quiero mover este muro hacia el exterior. ¿Qué pasará con el suelo? Pues fijaros que absolutamente nada. Esa característica que tienen los suelos de anclarse a los muros, para eso ya veis que tiene que coger la geometría exterior y que las caras sean paralelas, con lo cual ahora mismo ya no funcionaría. Bien, entonces me podréis preguntar que, bueno, he perdido una de las características de los suelos con respecto a los muros, en el que yo, si tengo claro la geometría de lo que es la volumetría del edificio y mi suelo lo tengo claro que va a ir alineado a esos muros, a mí me gustaría que si muevo una superficie, muevo un muro para que agrandar o achicar una superficie, que se mueva el suelo con él y no tener que hacer una acción que en AutoCAD sé que lo tengo que hacer en montones de sitios, en secciones, en planta, en alzado y tal, y aquí pues es automática, que es un poco lo que os he dicho mucho siempre
que hay que hacer siempre en Revit, ¿no? Que intentar la automatización de todos los elementos. Es decir, que cuando yo trabaje, piense en que trabaje de la forma más fácil, y la forma más fácil en Revit es aquella que un movimiento automatiza un montón, automatiza todos aquellos elementos que están coordinados con él. Es decir, que necesitaría o sería aconsejable que cuando trabaje con suelo sobre muro, incluso en aquellos muros en los que tengo un 5 centímetros para dejar el emparchado, que cualquier movimiento de los muros se lleve el suelo con él. Y eso Revit también me lo deja, pero tengo que utilizar otra orden. Fijaros, si yo me voy a meter un suelo arquitectónico y aquí en crear un contorno, en lugar de darle las órdenes de hacer una geometría, le doy a este botoncillo que tengo activo que se llama seleccionar muros, lo que hace es selecciona el muro y lo ancla con él, independientemente de dónde esté esa línea. Fijaros, yo quiero que tenga 5 centímetros de emparchado, es decir, quiero que el forjado entre hacia el interior de esos muros que tengo perimetrales. Muy bien, pues entonces le doy un desfase, ya sé que con un desfase de 0,05 ya el suelo saldría con esos 5 centímetros interiores, o por lo menos pensamos que son interiores, con respecto al eje en el que esté introduciendo lo que es el suelo. Entonces fijaros, al tener la orden seleccionar muro, lo que me está pidiendo es que seleccione un muro y él va a hacer una línea paralela a ese muro con 5 centímetros de desfase. Fijaros que si yo me acerco al muro, él me dice que esos 5 centímetros están hacia el exterior. Si voy a la barra de espacio como antes, fijaros que aquí no hace nada. Incluso si yo me voy a la línea interior de ese muro, fijaros que el desfase también me sale ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en este caso el desfase, si lo quiero hacia adentro, tengo que ponerle un menos delante, menos 0,05. Ahora sí, si yo me voy a la línea exterior, pues fijaros cómo tanto a la línea exterior del muro como la línea interior se va 5 centímetros hacia adentro. Bien, pues una vez que yo decida dónde va esa línea, por ejemplo, aquí en la parte exterior, el siguiente muro que coloque, él detecta o entiende que vas a seguir con la misma linealidad, con lo cual me coloco, lo pincho, lo pincho, lo pincho y ya tengo esa geometría totalmente terminada. Le digo que quiero los suelos así y me hace la misma pregunta, con lo cual le digo que no. Y ahora veremos qué va a pasar cuando yo muevo un muro. Fijaros que yo cojo este muro y, por ejemplo, lo desplazo hacia arriba y ahora sí está anclado ese suelo a ese muro. Con lo cual yo puedo hacer suelo con diferentes geometrías, incluso con desfase, y anclarlo a los muros mediante la orden de seleccionar muro. Antes de dar por terminada esta orden, os quiero decir que cuando estoy metiendo un suelo mediante seleccionar muro, la orden de extender en muro al núcleo depende del número de capas que tenga este material, es decir, el muro, y depende de cuáles capas estén dentro de una zona que él llama núcleo. Eso lo entenderemos más en las siguientes fases de ejecución, es decir, no tanto en el proyecto básico, sino en el proyecto de ejecución, en el que nos meteremos en muros por capa. ¿Por qué en un proyecto básico vamos a hacer muros genéricos, es decir, muros que no tienen capas? Porque el realizar muros con capa implica una serie de procesos de trabajo que son bastante más pesados, que implica un volumen de trabajo muy grande, sobre todo cuando tenemos un edificio con un volumen importante, y que no ganamos nada para un proyecto básico. En un proyecto básico interesa ser muchísimo más rápido, mucho más eficiente, que el proyecto o que lo que es la geometría, la volumetría esté preparada para pasar de forma directa a un proyecto de ejecución, pero intentar ahorrar el máximo de tiempo y que nos mida lo más cerca de la realidad. Con lo cual, en un proyecto básico nosotros no metemos capas. Cuando vayamos a proyectos de ejecución, sí. Cuando hablemos de proyectos de ejecución y hablemos de las diferentes capas que conforman un muro, es decir, pues el enfoscado, el mortero, el ladrillo hueco doble interior, el ladrillo macizo exterior, el aislamiento térmico, es decir, todas las capas que conforman un cerramiento tipo, pues hablaremos de lo que es el núcleo y veremos de la importancia de este punto. Ahora mismo, en principio, no nos hace falta, ni siquiera es importante para estos muros genéricos, y que sepáis que lo hablaremos un poquito más adelante, pero por lo menos que sepáis qué es lo que es. Para que lo veáis gráficamente, fijaros que si yo ahora cojo y le digo WA y que dibuje un muro, pero un muro por capa, por ejemplo este de ladrillo caravista contra dosado cerámico, y lo pinto por aquí, pues si lo selecciono y le doy a editar el tipo, me sale dentro de las propiedades de tipo la estructura, que la estructura la hemos utilizado en muros genéricos para cambiar el espesor. Si me meto aquí, fijaros que tengo un montón de capas, y todas esas capas me está hablando de ladrillo, aislamiento, tal. Y fijaros que hay dos capas grises que no tienen espesor, esta que pone contorno, y dentro aparece una que llama estructura ladrillo hueco. Vale, pues esto es lo que él llama contorno. Esto está fuera del contorno hacia la cara exterior, y esto está fuera del contorno hacia la cara interior. Cuando nosotros estábamos metiendo designar lo que son elementos de muro, él me decía que podía ticar o no que fuese con respecto, que esa línea o que ese desfase y demás fuese, o esa designación de cara
fuese con respecto al contorno, es decir, con respecto a esta capa o capas, porque yo puedo coger esta y decir que vaya abajo y vaya metida aquí, capas que van dentro de ese elemento intermedio. Simplemente quiero que sepáis qué es lo que es, no quiero meterme mucho más porque eso lo hablaremos muchísimo más en profundidad cuando lleguemos a los muros por capa. Vamos a ver qué es esa frase que sale constantemente de que si quiero alinear los muros a la parte inferior del forjado. Fijaros, tengo aquí un suelo colocado como lo que hemos visto y vemos que ese suelo y ese muro están al mismo nivel, es decir, el suelo va hacia abajo del nivel 2 y el muro llega hasta la parte del nivel 2, con lo cual los dos se encuentran ahí. Fijaros que si nosotros hacemos una sección, que la podemos hacer mediante la orden sección o la orden rápida S, pues pinchamos en sección, pinchamos desde un lado hasta otra donde queremos que entre la sección, y una vez que hacemos una sección, aquí en el menú navegador se nos abre una vista nueva que se llaman secciones. Y si abro el desplegable, tengo la vista sección 1. Si la pincho, fijaros cómo me sale la sección realizada por ese punto, ese plano, justo en esa volumetría. Vale, pues fijaros cómo aquí el muro llega desde el nivel, vamos a verlo por aquí, 1 al 2, y el suelo desde el nivel 2 hacia abajo, con lo cual ahí hay dos veces dos materiales. Tengo el suelo y tengo el muro. Y no es exacto, el muro debería estar, si cojo el tirador este azul, justo ahí debajo. De manera que el suelo está construido desde el nivel hacia abajo y el muro llega hasta la parte inferior de ese suelo terminado. Vale, voy a darle a Control Z y voy a dejarlo donde está. Vamos a realizar un suelo aquí en este elemento, en este muro, en estos 4 muros que tengo aquí. Con lo cual le digo que quiero un suelo, quiero hacer una geometría rectangular que vaya desde esta esquina a esta esquina. Y cuando termino, le digo que sí, que es el forjado que quiero, es el suelo que quiero, me dice, ¿desea que los muros suban hasta el nivel del suelo para enlazar con su parte inferior? Es decir, quiero que los muros terminen justo en la parte inferior del suelo que estoy haciendo, y le digo que sí. Él detecta que los muros que están justo aquí, pues se encuentran con un suelo y se van a quedar justo a ras de la parte inferior. Vamos a hacer una sección. Para hacer una sección ya hemos visto que me puedo colocar o puedo pinchar sobre la sección de la botonera rápida, pero también tengo un menú rápido que es S. Ya sabéis cómo se hace, tenéis un tutorial de herramienta que habla del teclado rápido, de las Keyspeed, de las KS, y sabéis cómo cambiar la sección. Normalmente por defecto no sale con la S, nosotros la hemos cambiado y os explicamos cómo se hacía. Con lo cual le digo que quiero una sección, con lo cual S barra espacio, le digo que la quiero de aquí a aquí, y ahora me voy aquí a la parte de secciones, y como la otra le di a Control Z desapareció, pues aparece con el mismo nombre, sección 1. Vale, pues pincho las 2 veces la sección 1 y fijaros que es lo que ha hecho con el muro. Me lo ha llevado automáticamente a la parte inferior del forjado. Revit detecta que esos dos volúmenes de muro y suelo no están bien hechos y te pregunta, siempre que hay un suelo encima de unos muros, si quiero bajar los muros a la parte inferior del suelo construido, del suelo terminado, del suelo tal y con el espesor que lo tenemos aquí. Con lo cual, si le decimos que sí, te lo coloca en esa posición. Bien, habéis visto lo importante es que saber manejarse con Revit. Muchas veces empezamos a trabajar de forma rápida, de forma intuitiva y bueno, solventando lo que son problemas, pero si sabemos seleccionar bien, que tenéis dentro de nuestra herramienta, en la herramienta 9, que os pongo el link en la descripción, un vídeo específico de cómo se selecciona, de cómo se trabaja con muros, etcétera, etcétera, pues si sabemos trabajar bien, sabemos decirle de forma rápida cómo queremos que trabaje Revit, cómo queremos que funcione nuestro modelado. Así que si veis interesante toda esta parte del vídeo de suelo, en el siguiente veremos qué pasa con los suelos inclinados, cómo darle inclinación, cómo darle pendiente y cómo trabajar con suelos inclinados. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.